Me casé con el hombre que mi hermana rechazó. Nunca me amó, hasta el día en que intenté irme. Mi hermana siempre salía con los chicos que me gustaban, pero cuando el chico del que estaba enamorada me propuso matrimonio, ella lo rechazó. Así que terminé casándome con él. En los últimos 5 años, 5. Nunca compartió la cama conmigo, pero eso nunca me molestó. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, tal vez llegaría a gustarle. Pero después me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Cuando mi hermana volvió, él empezó a prestarle toda la atención a ella y a ignorarme por completo, hasta cuando ella me faltaba el respeto sin pudor alguno. Fue entonces cuando firmé los papeles del divorcio sin pensarlo 2 veces y me fui de nuestra casa. Pero cuando él llegó y vio los papeles, se puso como loco y fue directo a mi nueva dirección. Me quedé quieta, mirando al hombre parado en mi puerta. Asher Allard, mi esposo, técnicamente hablando, era la última persona que esperaba ver ese día. ¿Qué querría? ¿Había venido a entregarme los papeles firmados en persona? Solo de pensarlo, apreté la manija con más fuerza. La mirada de Asher se clavó en la mía, con una intensidad que no lograba descifrar. Me moví un poco, bloqueando su vista hacia dentro de mi departamento. Fuera lo que fuera que estuviera buscando, no lo iban a encontrar aquí. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió de inmediato. El silencio solo hizo que me hirviera la sangre. Cuando por fin habló, sus palabras me dejaron en shock. Vine a llevarme a mi esposa a casa. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. ¿Tu esposa?, repetí. Te equivocaste de dirección. Ella no vive aquí. Lily, dijo acercándose con la voz baja y firme. Deja de jugar conmigo. Nos vamos a casa. Di un paso atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No voy a ir a ningún lado contigo. Asher, esta es mi casa ahora. Todavía eres mi esposa, contestó con la mandíbula apretada. No puedes simplemente impedirme irme. Y aún así me fui. ¿Recibiste los papeles del divorcio o no? Su expresión se oscureció. Los recibí, dijo en voz baja, pero no voy a firmarlos. Me quedé mirándolo, sin entender nada. ¿Por qué? ¿No era eso lo que querías? ¿No era lo que estabas esperando? Asher soltó el aire con fuerza, visiblemente molesto. Tenemos un acuerdo, Lily. ¿Necesito recordarte lo que pasa si rompes ese acuerdo? Enderecé la espalda, decidida a no retroceder. El acuerdo decía que tú te quedarías con una de nosotras, conmigo o con Charlotte. Y ahora que Charlotte volvió, ya no soy necesaria. Ahí es donde te equivocas, dijo, acercándose una vez más. El contrato es claro. Mi esposa debe quedarse conmigo hasta cumplir 6 años. Y, hasta donde sé, esa persona todavía eres tú, Lily. Me quedé congelada por un segundo con esas palabras. ¿Por qué le importaba tanto mantenerme allí, si ni siquiera le importaba yo? ¿Orgullo? ¿El contrato? Falta 1 año para que se acabe ese contrato, dije con la voz temblorosa. ¿No puedes dejarme ir? Ya te di 5 años de mi vida. Pero Asher negó con la cabeza, firme. Tienes hasta las 7:30 de la noche para volver, o termino el acuerdo con tu padre. Y sabes lo que eso significa, Lily. Tú decides. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Esa amenaza fue un golpe bajo, incluso para él. No estás hablando en serio, susurré, aunque sabía perfectamente que sí lo estaba. Después de que se fue, me quedé ahí, hecha pedazos, atrapada entre la libertad y la familia que tanto me esforcé por proteger. Al final, decidí que aguantaría 1 año más. Solo 1 año más. Pero esta vez, todo iba a ser diferente. Llegué a la casa de Asher 1 hora después del límite, arrastrando mis maletas. Los empleados me saludaron con cortesía, y se notaba su alivio. No estaban felices de verme. Estaban aliviados. Sus trabajos estaban a salvo. Al entrar, sentí un vacío aplastante. El frío de la casa reflejaba perfectamente lo que era mi relación con Asher. Alguna vez soñé con convertir esa casa en un hogar, pero esos sueños ya habían muerto hace tiempo. ¿La cena está lista?, le pregunté a Marie, una de las empleadas. Sí, señora, respondió con una sonrisa amable. Perfecto, voy a comer ahora, dije con firmeza. No iba a esperar a Asher, nunca más. Mientras tanto,
Asher estaba en su despacho, visiblemente distraído. Charlotte decía algo, pero él no le prestaba atención. Su voz lo irritaba, tan distinta a la suavidad que empezó a asociar conmigo. «Asher, ¿me estás escuchando?», preguntó Charlotte, acomodándole la corbata con impaciencia. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó él, dejando clara su molestia. Ella hizo un puchero, pero siguió quejándose. Aún así su mente volvió a mí. ¿Cómo no había notado la diferencia antes? El perfume de Charlotte era demasiado fuerte, sus gestos siempre parecían ensayados. Yo, en cambio, era auténtica, real. «Asher, ¿nos vamos a un hotel hoy?», dijo ella con una voz insinuante. «¿No querrás volver a esa casa vacía y tener que lidiar con ella? ¿O sí?». Sus palabras lo sacaron de sus pensamientos. «Te agradecería que no hablaras mal de mi esposa», dijo él con firmeza. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par, y su sonrisa desapareció. «¿Tu esposa?», repitió con voz cortante. «¿Desde cuándo la llamas así delante de mí?». Cuando regresé a la casa de Asher, supe que ya no era la misma mujer que él había ignorado durante 5 años, ni tampoco la misma que lloró mientras firmaba esos papeles de divorcio, creyendo, ingenuamente, que con eso terminaría el martirio. Mi nombre es Lydia Morel, y esta es la historia de cómo me convertí en la mujer que todos subestimaron. Y luego temieron. Eran las 20:34 cuando crucé de nuevo las puertas de nuestra mansión en Pedralbes, Barcelona, 1 hora y 4 minutos después del límite que él había establecido con esa voz fría como mármol. Marie me abrió la puerta con una mirada nerviosa, como si no supiera si debía recibirme con una sonrisa o prepararse para una tormenta. «Buenas noches, señora Morel», dijo con un hilo de voz. «Solo Lydia, Marie. Ya no tengo ganas de fingir que este apellido pesa más de lo que debería». No esperé una respuesta. Crucé el hall principal con paso firme, arrastrando mi maleta. Cada rincón de esa casa olía a memorias rotas. Las paredes eran testigos silenciosos de todas las veces que hablé sola esperando que él me escuchara. No fui a buscar a Asher, fui directamente al comedor. «¿La cena está servida?», pregunté, sin mirar a nadie. «Sí, señorita». «Señor», murmuró Marie, tropezando con sus propias palabras. «Está caliente aún». Me senté, sola, en esa mesa para 12 personas. Serví mi plato, corté mi carne y comí. Despacio, con dignidad, como si no acabara de volver al infierno, sino de conquistarlo. Mientras cortaba un trozo de pan, lo escuché llegar. Su perfume fue lo primero que noté. Luego sus pasos, no acelerados, no ruidosos, sino medidos, como si tuviera que controlar cada músculo para no hacer lo que realmente deseaba. «Así que volviste», dijo desde el marco de la puerta, con la voz baja, casi como un susurro cargado de tensión. No levanté la vista. «Solo cumplo el contrato, ¿recuerdas?». Se acercó lentamente, se sentó frente a mí. Observó cada uno de mis movimientos como si tratara de descifrarme por primera vez. «Lydia», empezó, pero lo corté con la mirada. «No hables. No digas lo que crees que debo oír. No finjas». Asher apretó los puños sobre la mesa. El silencio se hizo más pesado. «No eres la misma», dijo finalmente. «Y tú nunca cambiaste», respondí. Nos quedamos mirándonos durante segundos que se sintieron como siglos. Pero había algo distinto en sus ojos. No era culpa, era miedo. Esa noche dormí en la habitación de invitados, no por dignidad, sino por estrategia, y al día siguiente empecé mi venganza. Llamé a alguien que no veía hacía años, Elias Font, un viejo amigo de la universidad que ahora dirigía una de las firmas legales más temidas de Madrid. Nos encontramos en una cafetería discreta, cerca de la Sagrada Familia. «No pensé que volverías a buscarme», dijo con una sonrisa melancólica. «Tengo una misión, Elías», respondí. «Quiero que investigues todos los movimientos financieros de Asher Allard, especialmente los últimos 6 años». Él me miró, sorprendido. «¿Por qué?». «Porque si voy a destruirlos a todos, necesito saber dónde duele más». Esa misma noche, recibí una llamada de Marie, nerviosa. «Señorita, hay algo que debe saber. Encontré a la señorita Carlota en la habitación del señor Asher. Y estaba llorando, diciendo que cometió un error».
No dije nada. Solo sonreí. La caída había comenzado, pero no era solo por mí. Era por cada lágrima que derramé sola en esa casa, por cada «te amo» que murió en mi garganta, por cada mirada de desprecio de Carlota, por cada vez que mi padre me dijo que debía aguantar. La próxima vez que esa puerta se cerrara detrás de mí, sería para siempre. Pero no me iría con las manos vacías, porque yo iba a convertirme en la heredera de todo lo que ellos despreciaron. Y entonces, mientras me preparaba para dormir, recibí el primer informe de Elías. Lo abrí, y ahí estaba. Un movimiento financiero de 3 millones de euros a una cuenta en Andorra, a nombre de Carlota Morel. Ella no solo estaba de vuelta por Asher, estaba comprando su salida. Y lo hacía con el dinero de la empresa de mi padre. Y eso, querida, fue el inicio del fin para ella. Cuando leí el nombre de Carlota en ese informe bancario, algo dentro de mí se rompió, pero también se reconstruyó. Durante años creí que lo peor que podía hacerme era robarme a los hombres que yo amaba. Qué ingenua fui. Robaba lo más valioso, mi lugar en el mundo, mi confianza, mi historia. Pero esa transferencia a Andorra, eso era más que codicia. Era traición con premeditación y alevosía. La mañana siguiente amaneció gris. Pero yo tenía una claridad feroz. Asher no estaba en la casa. Marie me dijo que había salido temprano, acompañado de Carlota. Me imaginé a esa víbora fingiendo fragilidad, escondiendo la sonrisa detrás de esos labios perfectos. Probablemente le suplicaba a Asher que le ayudara a esconder el dinero, que protegiera su futuro juntos. Pobre idiota. Yo no perdí el tiempo. Me encerré en el despacho de la casa y empecé a revisar todos los papeles que Asher había dejado olvidados. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, pero también como una reina inspeccionando su castillo, preparándose para la guerra. Encontré algo que no esperaba, una carpeta con el nombre de mi madre. Al principio dudé en abrirla. Sentí como si profanara algo sagrado, pero cuando lo hice, mi mundo tambaleó. Era una serie de cartas dirigidas a mí, fechadas un año antes de su muerte, todas ocultas. Asher las había guardado. No sé si por culpa, respeto o pura cobardía, pero lo hizo. Y en ellas, mi madre me contaba verdades que cambiarían para siempre la forma en que veía a mi familia. En una de las cartas decía: «Mi querida Lidia, si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste quién eres. Tu padre no es el hombre que aparenta. Carlota no es tu hermana como crees. Es hija de otra mujer, de una aventura que tu padre tuvo cuando yo estuve enferma. No pude decírtelo en vida porque pensé que te rompería. Ahora veo que te haría más fuerte. Tú, hija mía, eres la única heredera legítima. Protege lo que es tuyo». «Mamá». Me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la rabia tenía un propósito. Todo lo que me negaron me pertenecía por derecho. Esa noche, cuando Asher y Carlota regresaron, yo ya no era la misma. Estaba sentada en el despacho, esperándolos. «¿Podemos hablar?», le dije a Asher cuando me vio. Su rostro se tensó al instante. Carlota fingió desinterés y subió las escaleras sin saludarme. Pero lo vi. Ese leve gesto de preocupación. Sabía que yo sabía algo. Asher entró y cerró la puerta. «¿Qué pasa ahora, Lidia? ¿Hace cuánto tiempo sabes que Carlota desvió dinero de la empresa de mi padre?» Sus pupilas se dilataron. Por un segundo, vi en su expresión algo parecido al miedo. «No sé de qué hablas». Le arrojé el informe sobre la mesa. No habló. Solo lo leyó. Luego lo dejó lentamente. «No quería involucrarte», dijo con voz baja. «Pensé que era mejor para ti no saber». «¿Protegerme?». Me reí sin humor. «¿O protegerla a ella?». No respondió. «Tu silencio la hizo más fuerte», continué. «Pero cometieron un error. Me subestimaron». Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré. «Voy a destruir todo lo que construyeron juntos, y lo haré sin ensuciarme las manos». Subí las escaleras. Pasé por delante de la habitación de Carlota. Estaba hablando por teléfono. Al escuchar mis pasos, cerró la puerta de golpe. No me importó, porque mientras ella intentaba proteger su fachada, yo estaba a punto de derrumbar el edificio entero. Esa noche recibí una llamada de Elías. «Lidia, encontramos algo más». «¿Qué?». «Una cuenta en Suiza, a nombre de tu padre. Ha estado desviando fondos a nombre de Carlota durante años, y hay documentos firmados por Asher que lo avalan». Me quedé en silencio.
¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Me preguntó. Más que nunca. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. A la mañana siguiente, mientras bajaba a desayunar, encontré a Carlota sentada en la cocina. Estaba pálida, temblando. ¿Qué te pasa?, le pregunté casi por costumbre. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Es papá, dijo con voz entrecortada. Ha desaparecido. ¿Cómo que desapareció? Se llevó todo, las cuentas, los papeles, incluso su pasaporte. Y dejó una nota. Extendió el papel tembloroso hacia mí. Solo decía una cosa. La verdad siempre cobra su precio, no me busquen. Me quedé helada. El siguiente movimiento ya no era mío. Hay silencios que gritan. Y esa mañana, el silencio de la casa era ensordecedor. La nota de mi padre seguía temblando en mis manos. Aunque no era por el papel, era por lo que significaba. Él se había ido. El hombre que durante toda mi vida dictó las reglas, impuso los castigos, silenció mis lágrimas. Ahora desaparecía como un ladrón, con las cuentas vacías y la dignidad arrastrándose por alguna carretera olvidada. Carlota seguía en la cocina, encogida, sin maquillaje, con el rímel corrido de la noche anterior. Parecía una niña perdida. Pero yo no me dejé engañar. Ella era parte de eso. Quizá no había empacado las maletas, pero sin duda había preparado el camino. ¿Sabías algo?, le pregunté, apoyada contra el marco de la puerta. Me miró con los ojos vidriosos. No, te juro que no. Anoche hablamos por videollamada y parecía todo normal. ¿Y qué le dijiste? Su silencio fue suficiente. ¿Le pediste más dinero, Carlota? ¿Le dijiste que yo te iba a denunciar? Claro que no, gritó. Solo le pedí que intercediera con Asher, que no dejara que me echases de la casa. Me reí. Un sonido seco, áspero. Y se largó. Qué irónico, ¿no? Ella se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Pero yo no me acerqué. Ya no era mi hermana. Tal vez nunca lo fue. Subí a mi habitación y llamé a Elías. ¿Puedes rastrear vuelos privados desde Madrid en las últimas 12 horas? Ya estoy en eso. ¿Crees que salió del país? Si tiene cerebro, sí. Pero si tiene orgullo, quizá está más cerca de lo que creemos. Mientras esperaba su respuesta, me encerré en el cuarto de mi madre. Hacía años que no entraba allí. Todo estaba cubierto con sábanas blancas, como si la casa hubiera tratado de olvidar que ella existió. Pero no yo. Yo recordaba cada perfume, cada flor seca en los libros, cada nota que escribía con su caligrafía cursiva perfecta. Me senté en su tocador y abrí el cajón donde solía guardar sus joyas. Allí encontré un relicario que no recordaba. Dentro, una fotografía rota. En un lado, mi madre y yo. En el otro, un hombre que no era mi padre. Mis dedos temblaron. ¿Quién eres tú?, susurré al retrato. Y por primera vez, una duda real se instaló en mi pecho. ¿Y si ese hombre era el verdadero? Antes de que pudiera pensar más, Elías llamó. Lidia, lo encontramos. ¿Dónde? Valle de Arán, una finca vieja que antes estaba a nombre de una empresa fantasma, pero ahora figura en nombre de tu padre. Llegó en helicóptero hace 5 horas. ¿Puedes conseguirme una entrada legal? No hará falta. Esa finca te pertenece a ti desde hace 3 años. Tu madre la heredó y te la dejó en testamento. Nunca fue parte de la empresa. El corazón me dio un vuelco. Mi padre se había escondido en una propiedad mía. ¿Estás lista para ir? Más que nunca. Preparé una maleta pequeña, bajé las escaleras sin mirar a Carlota y salí sin avisar a Asher. Él no era parte de esta batalla, aún. Conduje durante 6 horas bajo una lluvia constante que parecía querer limpiar la carretera y mis pensamientos. Llegué a la finca al anochecer. Las luces estaban apagadas. No había seguridad. Solo una figura solitaria sentada en el porche, con una botella vacía a sus pies. Era él, mi padre. Me bajé del coche y el sonido de mis tacones sobre la grava fue lo único que rompió el silencio. Así que aquí estabas, dije. Él alzó la vista. Su rostro estaba envejecido. O tal vez siempre fue así, y yo nunca lo había querido ver. Lidia, no tienes que hacer esto. Claro que tengo, respondí. Porque tú me enseñaste que todo tiene un precio, y yo vengo a cobrar. Se levantó con dificultad.
Intentó acercarse. Yo di un paso atrás. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo escondiste todo? ¿Por qué hiciste que me odiaras cuando yo solo quería que me vieras? Él no contestó. Solo me tendió algo. Una carpeta. La abrí con manos frías. Dentro estaba un certificado, un análisis de ADN. Mi padre no era mi padre. Lo miré, sintiendo que el mundo se partía en dos bajo mis pies. ¿Quién soy entonces? Una Morel, de verdad, mucho más que yo o Carlota, tu madre. Te lo dejó todo porque sabía que eras la única digna de llevar su nombre. ¿Y tú qué hiciste con eso? Le espeté. Lo enterraste, como a ella. Yo tenía miedo. Lo miré en silencio, y sin decir más, me di la vuelta. No podía matarlo, pero sí podía dejarlo donde estaba, solo, sin dinero, sin nombre, y con la verdad mordiendo cada parte de su conciencia. Volví al coche y arranqué. Mañana, Carlota sabría que su única protección se había esfumado, y Asher pronto descubriría que había sido parte de una mentira aún más grande. Cuando regresé a Barcelona, el cielo tenía un color que nunca había visto, una mezcla entre ceniza y púrpura, como si hasta el universo intuyera que algo estaba por quebrarse. Conduje directo a la casa sin detenerme, sin pensar demasiado. Llevaba los papeles en la bolsa, esos malditos papeles que cambiaban todo lo que creía saber de mi vida. El ADN no mentía. Aquel hombre no era mi padre biológico, y aún no sabía si eso me dolía o me liberaba. Al llegar, no entré de inmediato. Me quedé sentada en el coche observando las luces encendidas en la mansión. Desde afuera, parecía todo en orden. Pero por dentro, sabía que la tormenta apenas comenzaba. Cuando entré, Marie me recibió con un gesto incómodo. «Señorita, hay una visita». «¿A esta hora?» El señor Asher pidió que la esperara en el despacho. «¿Y Carlota?» «Se encerró en su habitación desde que usted se fue». Subí lentamente. Cada paso retumbaba como un tambor de guerra. Cuando abrí la puerta del despacho, lo encontré de pie, junto a la chimenea encendida. Parecía una escena de novela antigua, pero sin romanticismo alguno. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarme. «Eso no es asunto tuyo». Se giró. Sus ojos, antes tan inexpresivos, ahora estaban llenos de rabia contenida. «Carlota me dijo que fuiste a ver a tu padre». «¿Es cierto?». Me acerqué lentamente. Dejé caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. «No, fui a ver a mi madre, la verdadera, a la que tú ayudaste a borrar». Él miró la carpeta y la abrió. Leyó el informe en silencio, y su rostro se fue transformando. «¿Sabías esto?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. «No, no con certeza. Pero sí, lo intuía. Y aún así firmaste documentos falsos, ayudaste a desviar dinero, protegiste a Carlota. Era parte del acuerdo. Tu padre me forzó». «Él no era mi padre», grité, y el eco de mi voz se sintió como una explosión. Asher dio un paso atrás, como si la verdad le hubiera dado una bofetada. «Todo este tiempo me trataste como un trámite, un número, una carga. Lidia, no entiendes. Yo también estaba atrapado». «No, Asher, yo estaba atrapada. Tú solo tenías miedo de soltar el poder que te regalaron». Me acerqué a él con el fuego en los ojos. «Pero ya no soy esa mujer, y tú vas a pagar por cada silencio». Salí del despacho sin darle tiempo de responder. Subí directo a la habitación de Carlota y golpeé con fuerza. «¡Abre!». Tardó varios segundos, pero finalmente la puerta se abrió. Carlota tenía el rostro pálido, sin maquillaje, como si la vida la hubiese dejado a mitad del camino. «¿Qué quieres ahora?». «Que recojas tus cosas». «¿Perdón?». «La finca donde se escondió nuestro padre es mía. Todo lo que está en su nombre está a punto de pasar a mis manos. Y tú ya no tienes dónde esconderte». Ella se echó a reír. «¿Y crees que eso basta para borrarme?». «No quiero borrarte, Carlota. Quiero que vivas sabiendo que perdiste. Que todo lo que creías tuyo te fue quitado por la mujer que siempre despreciaste». Me acerqué a ella, cara a cara. «Yo, la hermana que nunca quisiste, la esposa que intentaste borrar, la hija legítima, la verdadera Morel». Vi cómo se le quebró el orgullo en los ojos. Y entonces ella susurró algo que no esperaba. «Asher aún te ama».
Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Desde que volviste no ha dormido conmigo. No ha tocado a nadie. Se encierra en su despacho y repite tu nombre como un loco. Quise reír, pero no pude, porque en el fondo, una parte de mí aún lo deseaba. Y eso era lo que más odiaba de todo. Tarde, muy tarde, le dije, y me fui sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me senté frente al piano de mi madre, en la sala olvidada de la casa, y toqué una melodía que solía escuchar de niña. Y mientras lo hacía, algo en mí se cerró para siempre, porque al día siguiente iba a nacer lo impensable. Tenía una reunión con el consejo directivo de la empresa familiar, y en ella iba a destituir a todos, incluido Asher. Ese día me levanté antes que el sol. Me vestí con calma, eligiendo cada prenda como si fuera una armadura. Traje negro, camisa de seda marfil, tacones firmes. No era un look de esposa, ni de hija, ni de víctima. Era el uniforme de una mujer que venía a recuperar lo que le pertenecía y a destruir lo que le robaron. El consejo directivo de la empresa Morel tenía su sede en pleno Passaic de Gracia. Un edificio de fachada elegante, columnas neoclásicas, demasiado imponente para el tipo de podredumbre que se escondía dentro. Cuando entré, las miradas se alzaron. Algunos me reconocieron de eventos sociales pasados. Otros solo sabían que era la hija o la esposa de Allard. Ninguno estaba preparado para lo que traía entre manos. Asher ya estaba ahí, con su traje impecable, el rostro tallado en mármol. No me miró. Bien. Mejor así. Tomé asiento al centro de la mesa. Elías estaba a mi derecha, como asesor legal. A su lado, varios directivos que ya sabían lo que iba a ocurrir, y que habían aceptado cambiar de bando en silencio. Gracias a todos por asistir con tan poca antelación. Comencé con voz firme. Sé que la situación actual de la empresa ha generado preocupación. Hoy estoy aquí para aclararla y reformarla desde sus cimientos. Hubo un murmullo general. Asher frunció el ceño. Lidia, no tienes autoridad para... Silencio. Lo interrumpí sin apartar los ojos del resto. Según el testamento de Clara Morel, mi madre, y los documentos firmados en 2017, soy la heredera única de su participación mayoritaria en el Grupo Morel. Eso me otorga voto, y más importante, poder de veto. Eso fue antes de tu matrimonio, saltó un consejero. Todo lo que heredaste pasa a ser también parte del patrimonio conyugal. Elías intervino sin levantar la voz. No en este caso. Hay una cláusula en el testamento que lo excluye de cualquier partición en caso de matrimonio no por amor. Y tenemos pruebas, testimonios y documentos de que el señor Allard se casó por interés contractual con imposición externa. Aquí está el informe. Elías repartió copias. El silencio se volvió insoportable. Asher me miró, por fin. Su mirada no era de rabia, era de algo peor, traición. Pero yo no pestañeé. A partir de hoy, continué, Carlota Morel queda expulsada de toda participación financiera o representación en el grupo. También se abrirá una auditoría interna sobre los desvíos hacia cuentas en Andorra y Suiza. Cuentas donde, según los movimientos bancarios, participaron directa o indirectamente los señores Allard y Morel. Esto es una casa de brujas, espetó uno. No, respondí. Es justicia. Uno de los miembros más antiguos del consejo levantó la mano. Don Ramón, un hombre seco, respetado y temido. Yo apoyo la moción de la señorita Morel. Uno a uno, los demás asintieron. Cuando terminé, Asher estaba de pie, respirando con dificultad, su mandíbula tensa. ¿Todo este tiempo planeabas esto?, me dijo por lo bajo, cuando los demás empezaban a salir. No. Al principio solo quería que me vieras. Luego, solo quería ser libre. Pero ahora, solo quiero que cada uno de ustedes pague por cada minuto en que me hicieron sentir invisible. ¿Y crees que esto te hará sentir mejor? Lo miré de frente. No, pero hará que duela. Y eso es un buen comienzo. Me giré y salí de la sala. En la acera, Elías me alcanzó. Has ganado el primer asalto, dijo. Pero esto no ha terminado. Carlota está intentando mover influencias legales, y Asher no va a quedarse de brazos cruzados. No me importa. ¿Estás bien? No. Pero estoy lista. Esa noche,
Al llegar a casa, encontré la habitación de Carlota vacía. Se había ido sin despedirse, y sobre la cama había una sola cosa, una caja con fotos de nuestra infancia, rota, quemada por un lado, una nota. La familia que nunca fue, el amor que nunca tuviste. Disfruta de tus cenizas. Y eso no fue lo peor, porque cuando bajé al despacho, encontré algo aún más perturbador. Una carta, escrita a mano, de Asher. Lidia, no pienso perderte, aunque tenga que destruir todo lo demás en el camino. Aún no entiendes por qué hice lo que hice, pero pronto lo sabrás. Y entonces, vas a odiarme de verdad. Leer esa carta fue como recibir un disparo en medio del pecho. No por el amor que pudiera quedarme por Asher. No, eso ya estaba seco. Era por la amenaza velada, por la promesa de que aún no había tocado fondo, y él estaba dispuesto a llevarme hasta allí. Me senté en el sillón del despacho, la carta temblando en mis manos, la mente girando como un carrusel descontrolado. ¿Qué más podía saber yo? ¿Qué verdades ocultas quedaban por salir a la luz? ¿O es que todo esto había sido solo la superficie? Encendí una vela, esa de lavanda que mi madre solía usar cuando el mundo parecía demasiado ruidoso. Y me obligué a pensar con claridad. No iba a dejar que un pedazo de papel escrito a mano me desestabilizara. No después de todo lo que ya había logrado. Pero la calma no duró mucho. Esa misma noche, cerca de las 3 de la madrugada, el timbre de la casa sonó. 2 veces. Seco. Directo. Me levanté descalza, aún con la bata de satén, y bajé las escaleras como si caminara hacia un campo de batalla. Cuando abrí la puerta, lo vi. Asher. Mojado por la lluvia, sin abrigo, sin expresión. Solo él y ese maldito silencio suyo que a veces gritaba más que cualquier palabra. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin moverme un centímetro. «No podía dormir», dijo como si eso justificara su presencia. «Entonces ve a correr por el parque. No vengas a esta casa. Ya no tienes derecho». Él no se movió. «Necesito hablar contigo». «No. 5 minutos. Te di 5 años, Asher». «Lidia, por favor». Esa palabra, por favor, nunca la había usado conmigo. Suspiré, con el corazón latiendo a un ritmo extraño. No era amor, era miedo. El miedo de volver a ser la mujer que se tragaba todo por un poco de afecto. Lo dejé entrar. Caminó hasta la sala como si aún fuera dueño del lugar. Se sacó la chaqueta empapada, se quedó de pie. «Recibí tu carta», dije antes de que él hablara. «Lo sé. ¿Qué significa eso de que aún no entiendo todo?». Él me miró con una mezcla de culpa y algo parecido a tristeza. «Tu madre, Clara, ella no murió como dijeron. El mundo se detuvo». «¿Qué?». «No fue un infarto, no fue repentino. Ella sabía que la estaban envenenando». «¿Qué?». Sentí que las piernas me fallaban. «No tengo pruebas, pero tengo sospechas. Y ella también las tenía. Por eso escribió esas cartas para ti. Por eso me pidió que las ocultara hasta que estuvieras lista. Estás insinuando que alguien la quería fuera del camino, porque ella era la única que podía impedir que Carlota y tu padre manipularan todo». Me cubrí la boca. No podía procesarlo. «¿Y por qué me lo dices ahora?». «Porque sé que me odias, pero prefiero eso a que te maten por no saber en qué estás metida». Nos quedamos en silencio. Un silencio brutal. El tipo de silencio que solo se da cuando todo lo que creías saber se desmorona. «¿Y tú?», le pregunté finalmente. «¿Fuiste parte de eso?». Asher cerró los ojos. «No, pero fui cómplice por cobardía. Sabía cosas. Callé cosas. Me dejé comprar. Porque tenía miedo de perderlo todo. Hasta que un día me di cuenta que ya lo había perdido. ¿Y ahora qué quieres?». «Ayudarte, aunque no me perdones nunca». Lo miré, con los ojos llenos de rabia. «Ya no necesito ayuda. Necesito justicia». Me giré y subí las escaleras sin despedirme. Lo escuché cerrar la puerta tras él. No volvió a llamar esa noche. Al día siguiente, me reuní con Elías. Le conté todo, incluso lo de mi madre. «Esto cambia todo», dijo, con el rostro serio. «Si Clara fue asesinada, hay que encontrar cómo y quién estuvo detrás. ¿Quieres que investigue?». «Sí, pero de forma discreta. Si alguien la mató una vez, puede hacerlo de nuevo».
Salí de la oficina y caminé por las Ramblas como si buscara aire, como si pudiera encontrar alguna respuesta entre los turistas, los músicos callejeros, los aromas de churros y café. Y justo cuando pensé que el día no podía ser más extraño, mi móvil vibró. Un número desconocido. Contesté. ¿Lidia Morel?, dijo una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Soy Miriam, enfermera del Hospital Valdebron. Estuve al cuidado de tu madre los últimos días. Necesito hablar contigo, no por teléfono. ¿De qué se trata? Hay algo que ella me pidió que te entregara, algo que escondí durante años por miedo. Pero ya no puedo más. Ella dijo que si alguien empezaba a remover el pasado, yo debía darlo a conocer. ¿Qué es? Una grabación. Mi corazón se paralizó. ¿Cuándo podemos vernos? Esta noche. Y por favor, ven sola. La noche caía sobre Barcelona con un peso extraño. Las calles estaban húmedas por una llovizna persistente, como si la ciudad supiera que algo se estaba gestando en la oscuridad. Miriam me había citado en una pequeña cafetería junto al hospital, en una esquina poco transitada de Sant Pau. Llegué sola, como me pidió. El corazón me palpitaba en la garganta. Había algo en su voz por teléfono que me seguía resonando en la mente, como una puerta entreabierta que no sabía si debía empujar o cerrar para siempre. Cuando entré, la vi sentada en una mesa al fondo, con un abrigo gris y el rostro cubierto por un pañuelo de seda. Me acerqué sin decir nada. Ella levantó la mirada y me ofreció una sonrisa nerviosa. Gracias por venir. Dijiste que tenías algo de mi madre. Asintió, mirando alrededor antes de sacar un pequeño sobremanila de su bolso. Esto, tu madre me lo dio 2 días antes de morir. Me dijo que si algún día alguien empezaba a investigar su muerte, debía entregártelo. Me pidió que no confiara en nadie más. Tomé el sobre con manos temblorosas. Estaba cerrado con cinta adhesiva. Dentro noté algo duro. Una memoria USB. ¿Qué hay en esto? Una grabación. No sé el contenido exacto. Solo sé que ella la grabó desde su cama, usando un viejo dictáfono que escondía entre sus almohadas. Me pidió que lo pasara a un archivo digital y lo guardara. ¿Por qué no lo diste antes? Porque tenía miedo, no solo de tu padre, sino de Carlota. Esa mujer tiene un poder oscuro y conexiones que tú ni imaginas. La miré fijamente. ¿Insinúas que ella tuvo algo que ver con...? No insinúo. Lo vi. Mis piernas flaquearon. Un día entró a la habitación de Clara cuando creía que nadie la veía. Pensaba que tu madre dormía. Le dijo cosas terribles, cosas que me hacen temblar todavía. Le dijo que o dejaba de oponerse, o la haría desaparecer. Y luego le cambió la medicación. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cambió la medicación? Le redujo la dosis de anticoagulantes y le dio algo para el corazón que no estaba en su receta. ¿Y por qué no dijiste nada? Lo hice, a un médico, pero me ignoraron. El director del hospital era amigo íntimo de tu padre. Me enviaron a otra planta 2 días después, y tu madre murió esa semana. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero no dejé que cayeran. ¿Y aún está ese médico? Se jubiló. Vive en Valencia, pero puede hablar si lo presionamos. Tomé aire, aún en shock. Gracias, Miriam. Esto puede cambiarlo todo. Salí de la cafetería con el sobre en el bolso, los dedos agarrotados y el alma llena de furia. Caminé por casi media hora sin rumbo, hasta que decidí subir a mi coche y volver a casa. No pude esperar. En cuanto llegué, subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y conecté la memoria al portátil. La grabación comenzó con estática, luego la voz de mi madre, frágil, pero clara. Si estás escuchando esto, hija, significa que el tiempo se acabó para mí. No quiero que te llenes de odio, pero sí que sepas la verdad. Tu padre no es el hombre que parece. Y Carlota, ella no es tu hermana. Ella fue la razón por la que te alejaron de todo lo que te pertenecía. Si muero repentinamente, no creas en la versión oficial. Me están envenenando lentamente. Lo siento en mi cuerpo. Me cuesta respirar, pensar, moverme. Y cada vez que Carlota entra aquí, algo en mí se apaga. Busca a Miriam. Ella sabe. Y recuerda, Lidia, tú eres la única digna de este legado. Protégelo de ellos. La grabación se detuvo, y yo me rompí. Lloré por mi madre, por su miedo, por su soledad, por mí,
por la niña que creció creyendo que la familia lo era todo, cuando en realidad era su peor amenaza. Al día siguiente me reuní con Elías. Tenemos la grabación y una testigo. ¿Es suficiente para abrir un caso? Tal vez no aún, pero podemos usarlo estratégicamente. Si Carlota intenta moverse legalmente, esto la hunde. ¿Y el médico? Estoy rastreando su dirección exacta. Cerré los ojos. No voy a detenerme, Elías. No ahora. No cuando sé que mi madre suplicó justicia desde su cama de muerte. ¿Y Asher? No sé si aún es mi enemigo, o solo un cobarde que se dejó arrastrar. Deberías saberlo pronto. ¿Por qué? Elías deslizó un sobre hacia mí. Al abrirlo, casi se me cae el alma al suelo. Esto es una orden judicial. Sí. Asher acaba de solicitar la custodia compartida de todos los bienes conyugales. ¿Incluyendo la empresa? Incluyendo todo. Lo miré sin respirar. Me declaró la guerra. Sí, pero tú tienes las armas. Esa noche no dormí. Me senté frente al ventanal de la biblioteca y observé la ciudad. Y por primera vez no me sentí sola. Me sentí lista. Y mientras el sol comenzaba a salir, recibí un mensaje de número oculto. Te estás acercando demasiado. Retrocede, o terminarás como tu madre. Dormí con el móvil bajo la almohada. Cada sonido, cada sombra, cada crujido de la casa me hacía saltar. Ese mensaje era más que una amenaza. Era un recordatorio brutal de que, al remover el pasado, había tocado nervios que preferían quedarse dormidos. Aún así, no di un paso atrás. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con mis abogados. No solo Elías, sino también 2 penalistas especializados en delitos de cuello blanco y corrupción médica. Les mostré la grabación, el testimonio de Miriam, el historial bancario de Carlota. Les conté todo. Esto es suficiente para abrir un caso formal contra Carlota Morel, dijo uno de ellos. Y posiblemente, si el médico confirma la alteración de la medicación, también para abrir una investigación por homicidio doloso. Sentí que el aire se me cortaba por un segundo. Nunca había dicho esa palabra en voz alta. Homicidio. ¿Y contra mi padre? Si está vinculado a las cuentas y firmó documentos, podríamos procesarlo por encubrimiento, lavado de dinero y asociación ilícita. Pero sin localizarlo, será más complicado. Asentí lentamente. Entonces vamos a por ella. Carlota primero. Esa misma tarde, enviamos una notificación legal a su nuevo domicilio. No estaba muy lejos, curiosamente. Se había mudado a un ático en diagonal, con vistas a la ciudad. Supongo que quería seguir observando el trono que había perdido. Pero yo no iba a esperar su reacción. Preparé algo más personal. Convocamos una gala benéfica en nombre de la Fundación Clara Morel. Un evento exclusivo, con prensa, figuras políticas y del mundo empresarial. Iba a ser el mayor acontecimiento del otoño en Barcelona, y el escenario perfecto para el golpe final. Esa noche, la ciudad brillaba con una elegancia forzada. Luces, cámaras, risas fingidas, copas de cava y vestidos de diseñador. Yo entré al evento con un vestido negro profundo, ajustado, sin espalda. Era más que moda, era armadura. Todos se giraron a verme, algunos con admiración, otros con temor. Asher estaba allí, solo. Cuando me vio, su expresión se endureció. Se acercó. Lento, calculado. Has hecho todo esto solo para humillarme, ¿verdad? No, Asher. Esto no se trata de ti, se trata de ella, de mi madre. ¿Y crees que haciendo esto vas a sanar? No. Pero voy a hacer que cada persona que la hizo sufrir lo pague. ¿Y a mí? ¿También me vas a destruir? Lo miré fijamente. Tú elegiste tu bando. Me alejé de él justo cuando sonó el micrófono. Subí al escenario con los papeles en la mano. Respiré hondo. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, en esta noche tan especial para mí, y para honrar la memoria de una mujer que nunca debió morir como lo hizo. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre, Clara Morel, fue víctima no solo de una enfermedad, sino de una red de traiciones, silencios y manipulaciones. Esta noche, no solo estamos inaugurando una fundación, estamos dando el primer paso para restaurar la verdad. Saqué el pendrive del bolso y lo conecté al sistema de sonido. Esta grabación es su última voluntad, y la reproduje.
El silencio se hizo absoluto. Todos escucharon la voz frágil de mi madre, hablando desde la tumba. Algunos lloraban, otros simplemente no podían creerlo. Cuando terminó, la sala explotó en susurros, miradas cruzadas, incredulidad. Y entonces apareció ella, Carlota, vestida de blanco como una burla. Irrumpió en la sala con pasos decididos. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Esa grabación está manipulada. Todo esto es un show patético de una mujer enferma de odio». Me acerqué al borde del escenario. «¿Sabes qué es patético, Carlota? Que aún pienses que alguien te cree». Dos oficiales de policía que estaban entre los invitados, coordinados por mis abogados, se acercaron. «Carlota Morel queda detenida por sospechas de homicidio, falsificación de documentos y fraude empresarial». Ella se giró, buscando a Asher, pero él no se movió. Ni un paso, ni una palabra. Sus gritos se apagaron mientras la escoltaban fuera del lugar. La sala quedó muda. Y entonces rompí mi silencio final. Esta fue la última mentira que destruiré. A partir de ahora, todo será mío. No por venganza, por justicia. El público estalló en aplausos, pero yo solo buscaba una mirada. Y cuando la encontré, no supe qué sentir. Asher seguía allí, y sus ojos decían más que cualquier palabra. Pero lo que no esperaba era lo que me esperaba en casa. Un sobre, sin remitente, en la mesa de la entrada. Dentro, solo una fotografía, borrosa, antigua. Mi madre, abrazada a un hombre, el mismo del relicario. Y al reverso, una frase escrita a mano. «Tu historia no comenzó con Clara, ni con él. Busca en Sevilla». Tuve que leer la nota varias veces para procesarla. «Busca en Sevilla». Hasta ese momento, toda mi vida había girado en torno a Barcelona, a mi familia, a esa mansión que fue cárcel y escenario de guerra. Pero esa frase era una grieta en la realidad que creía conocer. Y como todas las grietas, una vez que aparece, solo puede hacerse más grande. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando la fotografía del hombre que aparecía junto a mi madre. Sus rasgos eran suaves, su sonrisa cálida, sus ojos demasiado parecidos a los míos. No era solo un rostro, era una pregunta. ¿Quién era ese hombre? Sí. ¿Qué significaba? Tu historia no comenzó con Clara, ni con él. A las 8 de la mañana, ya estaba en el AVE rumbo a Sevilla. Elías me llamó apenas supo que me había ido. ¿Estás bien? No lo sé. ¿Qué estás buscando? A mí misma, Elías. A la Lidia que existe más allá del odio, del legado, del apellido. Ten cuidado. Estás hurgando en una caja que quizás no quieras abrir del todo. Ya la abrí. Solo quiero saber qué había dentro. El tren llegó al mediodía. Me hospedé en una pequeña pensión en el barrio de Triana, cerca del río. Todo allí parecía tener otro ritmo, otra textura. La gente sonreía más. El sol era más sincero. Y sin embargo, yo me sentía como una extranjera incluso dentro de mí. Pasé la tarde caminando por las calles, con la foto en la mano, preguntando discretamente en cafés, en tiendas antiguas, en librerías. Nadie reconocía al hombre. Hasta que entré en una vieja tienda de antigüedades en la calle Pureza. El dueño, un hombre mayor de voz ronca, observó la foto con atención. «Este hombre se parece a Francisco Aranda». «¿Quién es?» Era músico, guitarrista. Tocaba aquí en los tablaos hace 20 años. Muy querido por todos. Pero un día desapareció. Se fue sin decir nada. ¿Sabes si tenía familia? Solo una hermana, Teresa Aranda. Vive aún en el barrio de Santa Cruz. Apunté la dirección que me dio y fui sin perder un segundo. Cuando llegué, una mujer de unos 70 años me abrió la puerta. Tenía los mismos ojos que el hombre de la foto. Y los míos. ¿Teresa Aranda? Sí. Mi nombre es Lidia Morel, y creo que su hermano podría haber sido mi padre. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa. Fue resignación. Pasa. Entré a un piso modesto, lleno de plantas y retratos antiguos. Me ofreció té, pero yo solo pude aceptar agua. Me temblaban las manos. Francisco conoció a una mujer de Barcelona. Clara, creo que se llamaba. Fue un amor fugaz, pero profundo. Ella se marchó sin decir adiós.
Años después, él recibió una carta. Decía que tenía una hija, que nunca la vería, pero que debía saberlo. Me llevé la mano al pecho. La carta. Mamá nunca me la mostró. ¿Dónde está él ahora? Murió hace 6 años. Cáncer. Nunca quiso buscaros. Dijo que si ella había decidido criarte sola, debía respetarlo. Pero se arrepintió al final. Dejó algo para ti. Me llevó hasta una caja de madera antigua. Dentro, había un cuaderno con partituras, una pulsera con una piedra azul y una foto. Mi madre, joven, sonriendo a su lado, embarazada. No pude evitar llorar. No de tristeza, ni siquiera de alivio. Era un reconocimiento, una confirmación de que había algo más allá del caos. Un pasado donde fui deseada. Teresa me abrazó. Él habría estado orgulloso de ti. Clara también. Gracias por contarme, por darme esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré por la ventana. Volver. Y terminar lo que empecé. Pero esta vez, no por venganza. Por mí. Al regresar a Barcelona, me sentía distinta. Más ligera, más sólida. Como si finalmente tuviera una raíz que no dependía del odio ni de los secretos. Pero la paz no duró. Apenas llegué, Elías me recibió con una noticia que me heló la sangre. Lidia. Carlota fue puesta en libertad condicional esta mañana. ¿Cómo? ¿Quién? Alguien muy poderoso intervino. Alguien que no está en nuestros archivos. Y eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor que eso? Él me entregó una carpeta. La empresa de seguridad de tu mansión interceptó una entrada ilegal durante tu ausencia. La abrí. Las imágenes eran borrosas, pero claras. Carlota. Dentro de mi casa. Y algo más. En mi habitación, una nota escrita en lápiz labial sobre el espejo. No has terminado conmigo. Esto solo empieza. No sé cómo describir lo que sentí al ver esa nota en el espejo. No era miedo. No exactamente. Era esa mezcla venenosa de furia y agotamiento que solo se conoce cuando ya lo has perdido todo. Y aún así, sigues en pie. Me quedé mirándome al espejo durante minutos. Vi mi reflejo, el labial manchado sobre el cristal, y detrás, la mujer en que me había convertido. Ya no era la esposa abandonada, ni la hija negada, ni la hermana ignorada. Era Lidia Morel. Y ese nombre, ahora, tenía un peso que jamás imaginé. Llamé a Elías. Se acabó. Esta vez, vamos hasta el final. Esa misma tarde presenté nuevas pruebas. La grabación del allanamiento, la amenaza escrita, los antecedentes aún no cerrados de Carlota. Con eso, conseguimos reactivar el caso con una orden de restricción inmediata, pero sabía que no bastaría. Carlota nunca fue de seguir reglas. La siguiente semana fue una espera tensa. Dormía poco, comía menos. Contraté seguridad privada, blindé los accesos de la casa y prohibí visitas no autorizadas. Pero lo peor era no saber cuándo atacaría. Hasta que lo hizo. Una noche, mientras cenaba con Elías en casa, una explosión se oyó en el jardín trasero. Corrí a la ventana y vi fuego. La caseta de herramientas ardía. La policía llegó en minutos. La encontraron huyendo por los arbustos, con gasolina en el bolso, llorando, riéndose, gritando mi nombre. Fue arrestada, esta vez incondicional, sin protección. Elías se encargó de que ningún poder oculto pudiera salvarla de nuevo. Y yo me quedé en silencio. Había ganado. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía libre. Vacía, sí, pero limpia. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Vendí la mansión. La casa que me vio sufrir no merecía verme florecer. Me mudé a Girona, a una propiedad más pequeña, rodeada de campo, viñedos y olivos. Allí instalé la sede de la Fundación Clara Morel, que en menos de un año ya había financiado tratamientos, becas y refugios para mujeres en situaciones de violencia o manipulación emocional. Elías siguió a mi lado. Nos convertimos en algo más que aliados legales, algo más íntimo, más real, sin prisas, sin máscaras. Un día, paseando entre los viñedos, me preguntó, ¿qué sientes ahora, sabiendo que todo terminó? Lo pensé un momento, que por fin puedo respirar sin pedir permiso. Asher intentó contactarme. Mandó cartas, correos, incluso un libro con una dedicatoria escrita a mano. Nunca respondí.
no porque lo odiara, sino porque ya no lo necesitaba para definir quién soy. Él siguió con su vida, fuera del ojo público. Vendió su parte en el Grupo Morel y se mudó a Galicia, según supe. La última noticia que tuve fue a través de Marie, quien aún mantenía contacto con algunos empleados. Me dijo que Asher ahora trabaja como restaurador de arte. Tranquilo, solo. Mi padre fue localizado en Marruecos, viviendo bajo otro nombre. El gobierno español emitió una orden de extradición, pero hasta hoy permanece en paradero incierto. No me importa. La justicia a veces también es el olvido. Carlota fue condenada a 8 años de prisión. Intentó apelar, pero los testimonios, las grabaciones y los daños causados eran imposibles de limpiar. Su mirada el día del juicio, no la olvidaré. No fue odio. Fue la expresión vacía de alguien que ya no sabe quién es cuando le quitan su máscara. Y yo sigo aquí. A veces me siento en la terraza con una copa de vino, el relicario de mi madre colgando en mi cuello y el cuaderno de Francisco, mi verdadero padre, sobre las rodillas. Toco sus partituras en el piano antiguo que traje conmigo y lo siento cerca, a él, a ella, a la versión de mí que aún creía que era frágil. No fue fácil llegar hasta aquí, no fue limpio, pero fue mío. Esta es mi historia, la historia de cómo me quitaron todo y terminé ganándolo todo. Y si alguien me preguntara qué aprendí, diría esto: nunca subestimes a una mujer rota, porque ella ya no tiene miedo de romper a los demás. Y eso la hace invencible.